es el capítulo que da inicio entonces a ese periodo de gran tribulación. Los no preteridos. ¿Por qué razón? Porque en ese periodo es precisamente donde ellos dicen, y donde postulamos y decimos, que Satanás vendrá entonces a través de la bestia y a través del falso profeta, vendrá entonces a exigir una experiencia de adoración y de culto que hasta el presente no había exigido, no había requerido. Desde luego, en el cuadro de estas escuelas, el panorama se ve de la manera siguiente. Primero acontece la venida de Jesucristo. Vino Jesucristo, los muertos son resucitados, la iglesia es transformada y es levantada al cielo. Ok. Ahora, una vez la iglesia está en el cielo, entra el periodo de los 7 años. En ese periodo de los 7 años hay 3 años y medio de una gesta de paz, de concordia, de conciliación. Desde luego, hay todo un proceso amigable con el sistema. Satanás, sí, Satanás es precisamente es el ente del mal que estará dirigiendo todo en contra de Dios. Eso es correcto. Pero entonces, el anticristo, que bien pudiera ser un personaje, según algunas de estas escuelas, que muy bien pudiera ser un político, que muy bien pudiera ser una institución, ¿cómo se llama? El anticristo entonces se presentará como representante, perdonen la redundancia, de Satanás, precisamente para entonces requerir que a él se le rinda reconocimiento, se le rinda honor, se le rinda adoración. Como una especie de Mesías. Como una especie de Mesías. Un político que se quiere... Exactamente. Que va a entronarse. ¿Ves? Ya se va a entronar. No, se está interpretando muy bien. Aquí está interpretando muy bien dentro de estas escuelas. Eso está perfecto. De la escuela de 2006, pero... No, por eso. Entonces, ¿quién es el falso profeta? El falso profeta es otra bestia. Claro, el término bestia aquí no significa, no en el sentido de un animal, en el sentido de la fuerza, del poder, de la maldad, de la capacidad de destrucción que tiene. Porque quien se rebele contra el anticristo, lo van a liquidar. Y quien se rebele contra el falso profeta, obviamente lo va a liquidar. Porque esos dos elementos, por eso le llaman bestias, por la fuerza que tiene. El lugar de origen del anticristo. El lugar de origen, no lo sabemos. Ahí esa teoría de que es de Europa. Ahí especulan medio mundo. Viva dice que es de la Unión Europea. De la Unión Europea. Hay uno que dice que, mire, hay anticristo como intérprete ha habido en la tierra. Momento profético, gente que responde, sí. A mí me vuelve loco. Entonces ya con respuesta me calmo, ¿ves? Bueno, pero él representa una escuela y obviamente él tiene el perfecto derecho a hacer su programa. ¿Pero qué escuela es la de él? Él es un dispensacionalista. Pero la escuela dispensacionalista dice eso, propone sí, lo que él dice. Sí, lo que pasa es que dentro de la escuela dispensacionalista hay también sus divergencias de opinión. Es como tú. Sí, o sea, mire, la cosa es más complicada. ¿Por qué usted cree que tomamos capítulo por capítulo? Y él se enfada en ese capítulo 13. Sí, ese capítulo 13 es fundamental para el dispensacionalismo, porque obviamente es el capítulo que determina la batalla final de las fuerzas del mal con las fuerzas del bien. Ahora, ese falso profeta que viene, obviamente es identificado también como una entidad que viabilizará el engaño
hacia el anticristo mediante una gestión religiosa política. Esa es la gran ramera que se llama. Eso es lo que precisamente dentro del dispensacionalismo entonces se interpreta como la gran ramera. Se acuesta con los dos. Que es, el anticristo. exactamente. Ahora, hay quienes interpretan y dicen que la gran ramera es la Iglesia Católica, Apostólica Romana. Pero hay dispensacionistas que dicen, no, la gran ramera es la Iglesia Católica. Hay otros que pueden plantear y decir, no, la gran ramera es un consejo mundial de iglesia, donde estará inclusive la Iglesia Católica dentro de un movimiento ecuménico. Por eso hay movimientos evangélicos que la palabra ecuménico es una mala palabra. Porque Voltaire, ¿ves? obviamente. Por eso, porque el término ecuménico está orientado precisamente en un movimiento que va a estar haciendo nexos religiosos para finalmente disponer su fuerza religiosa al anticristo. Por eso se le llama el falso profeta. Y desde luego, los que postulan que es la Iglesia Católica, lo postulan con vehemencia, lo postulan con fuerza y con convicción en términos de argumentos. O sea, nosotros no podemos disparar aquí porque todas las escuelas tienen sus argumentos. Lo único es que hay que ver los argumentos, obviamente, dentro del contexto en el que lo plantean. Y hacerlo de esta manera es más difícil, lo pudiéramos haber hecho más fácil, ¿verdad? Es decir, pero ubicamos en una sola escuela y disparamos por ahí. Pero yo creo que lo interesante es poderlo ver toda esta mezcla de conceptos y de ideas de interpretación del Antiguo Testamento que se mezclan dentro del Apocalipsis y que dan como resultado todas estas escuelas de interpretación. Ok, en esos 3 años y medio es el periodo más difícil porque obviamente Israel, que ha estado coqueteando con las fuerzas del mal a través del falso profeta, cuando el falso profeta le diga a Israel, tendrás que adorar, Israel dirá, un momentito, nosotros llevamos más de 6.000 años adorando solo a Yahvé y no adoraremos a nadie más que no sea Yahvé. Entonces, cuando se diga que no van a adorar a nadie más que no sea Yahvé, entonces las cosas se van a poner difíciles, porque entonces el falso profeta, que se identifica como falso profeta, obviamente va a atentar contra Israel y va a darle oportunidad entonces al anticristo para que el anticristo atente contra Israel. Pero no solamente atentará contra Israel. Hay escuelas escatológicas, dispensacionalistas, que dicen que solamente en la gran persecución o en la gran tribulación sufrirá solo Israel. Y dicen que no habrá cristianos gentiles sufriendo aquí. Pero hay otra escuela que dice que sí. Dice no, también los gentiles van a sufrir porque muchos gentiles que fueron cristianos, cuando se den cuenta de esa realidad, van a decir, nosotros tampoco vamos a adorar porque preferimos morir adorando al Dios de Israel antes que adorar a el anticristo. Y ese periodo, obviamente, ese periodo de 3 años y medio es el periodo difícil de la gran tribulación. Pero dentro de esa sería la segunda etapa de los 7 años. Esa es la segunda etapa. Ustedes saben más de esto que yo, estamos casi al día. Lo que pasa es que los cabos se sueltan, pero vamos a ver si podemos agarrarlo en estos minutos para entonces entrar en el otro tema. ¿Qué es lo que sucede? Que para que pueda funcionar la política del anticristo y pueda funcionar bien la política del falso profeta, entonces se va a marcar a la gente que responda al anticristo y al falso profeta. Entonces se va a marcar, según reza aquí, con un número, según señalan ellos, que es el número 666. Que obviamente son 6 dígitos. Sí. Que esto ha dado una fuerza increíble en el proceso, sí, la ha dado. Ya está marcado ahí. ¿Por qué razón?